no sirve para nada. No hay cosas regulatorias que hace el Estado que son necesarias, aún siendo vos anarquista. No, todo lo que hace el Estado produce daño porque lo hace por la fuerza. Es más, y tampoco adhiero a la visión neoclásica. Un hospital público en estos momentos que ¿Y con qué atiende lo gente financiás? que no tiene dinero. ¿Y con qué lo financiás? Con los impuestos. ¿Y los impuestos, digamos, la gente lo paga voluntariamente? No, se lo sacás a punta de pistola. Se lo sacás a punta Bueno, de pistola. Una entonces, escuela pública. Pero ¿cómo atendés a los pobres? ¿Cómo atendés? ¿Pero cómo los atendés? la pregunta es, o sea, vos para dar, o sea... Yo soy pobre y me muero en la calle. No, No estudiás. eso es falso. ¿Cómo? No, eso Tampoco es falso. estudiás. Eso es falso. Ahora, digamos, ahora lo vamos a explicar. Pero digo, lo primero que hay que entender es que, o sea, vos quiere decir que entonces si ves que él tiene una dificultad, vos estás avalando cometer un crimen contra ella para sacarlo a él del problema. ¿Vos estás avalando eso? Sí. Bueno, digo, para mí eso moralmente está mal. O sea... Porque yo no creo que sea un crimen, yo creo que es... ¿Cómo que no? cuestión ¿Cómo que solidaria no? elemental. ¿Cómo que no? Pregúntale a ella cuando le vayas y le robes el dinero, a ver qué es o no. Depende para qué use yo el impuesto. ¿Cómo Si que no? yo Pero lo eso es uso para atender a él que está enfermo. Pero eso es absolutamente discrecional. Es decir, ¿por qué, digamos, le querés imponer a ella por la fuerza lo que vos querés en tus preferencias? Es absolutamente violento. Es como que yo diga ahora, a partir de ahora les voy a sacar a todos ustedes la mitad de los ingresos y me los voy a gastar en lo que a mí se me da la gana. Y porque ese es el criterio socialmente óptimo. ¿Y quién tiene esa vara? Digamos, de hecho, Hayek eso lo llamaba la fatal arrogancia. ¿Sí? Entonces, en ese punto es... Para mí, digamos, todo lo que hace el Estado lo hace mal porque tiene un vicio de origen, es que te saca las cosas violentamente. O sea, nadie paga voluntariamente los impuestos. Respecto al sistema de salud, esto es muy interesante. Argentina tenía el mejor sistema de salud del mundo a fines del siglo XIX. ¿Y cómo se construyó el sistema de salud argentino, que se llama el mutualismo? Bueno, por un lado, se agrupaban por comunidades. Sí. Y entonces te aparecían los hospitales, sanatorios, digamos... Demográficamente era posible. En términos de comunidades. Después, también se agruparon en términos de trabajo. Por eso, ¿cuál fue la primera obra social más grande de la Argentina? La fraternidad. Porque ¿cuál era el sector más pujante de la economía? Los ferrocarriles. Después, ¿cómo solucionaban estas cosas en el campo? Digamos, alguien que vivía en el campo. ¿Sí? ¿Cuál era el problema? Vos tenías tu familia, tenías tus trabajadores. ¿Qué pasa? Si a alguien le pasaba algo, irte hasta la ciudad era muy riesgoso en términos de tiempo y que podía costarle la vida a los seres humanos. Entonces se construyeron sus propios hospitales. Es decir, y había una parte remanente pequeña, digamos, que la proveía el Estado. Por lo tanto, o sea, el sector privado puede resolverlo solo. De hecho, fíjate que cerca de la mitad de las personas que están, digamos, en el sistema de salud en Argentina, tienen una prepaga. Por lo tanto, es falso, digo, que no lo pueda resolver el sector privado. Ese es el primer punto. Es decir, Los de la prepaga dicen que pierden guita. bueno, porque los En regula el cualquier Estado. momento te piden sí. subsidio. No, bueno, porque los regula el Estado. Sacá al Estado del medio, vas a ver que todo funciona mejor. Porque vos lo que tenés que tener en cuenta, que a vos, digamos, o sea, el que está en blanco, le sacan el 70%, porque entre lo que cobrás y lo que paga tu empleador hay 65%, y cuando te das vuelta, de eso la mitad te lo lleva a los impuestos. Por lo tanto, digo, el Estado se te lleva el 70%. Si vos tuvieras muchísima más plata disponible, vas a ver cómo vas a poder comprar mejores cosas y cómo, digamos, los servicios y la calidad de los bienes va a subir. Ese es el primer punto. El tema de la educación también está resuelto, digamos, o sea, la forma más fácil de resolverlo es el sistema de vouchers. Si la sociedad, digamos, está de acuerdo El que sistema quiere... chileno. No, digamos, por ejemplo, digamos, el sistema de vouchers... En la educación era el sistema de vouchers. No, Yo te doy la sí. guita, vos elegís el colegio que quieras, acaban de perder las elecciones No, por eso, aparte. digamos, eso no está en Chile, eso pasa en Suecia, por ejemplo. No, el sistema de vouchers. En Chile había un sistema de vouchers. Digo, no había eso en ese formato. A ver, digo, por eso el reclamo es distinto. Si no, digo, no tiene sentido el reclamo. Si vos tenés la plata para ir a la institución que a vos se te dé la gana, ¿cuál es el problema? Entonces, el punto es, si la sociedad se puso de acuerdo que quiere que haya educación y todos deciden aportar a ese fondo, bueno, se aporta y cada uno recibe ese dinero para estudiar en la institución que se le antoje. ¿Qué es lo interesante? Que vas a imponer competencia en las distintas instituciones y no condenás a una persona a que vaya a una institución administrada por el Estado que se dedica pura y exclusivamente a adoctrinar personas y a lavarle el cerebro. Hay escuelas públicas muy buenas, no me parece que sea así. No, yo creo que sí. Digamos, o sea, justamente la misión de la educación pública en Argentina, independientemente de que sea de gestión estatal o de gestión privada, ¿sí? En realidad lavan el cerebro y forman a la gente, digamos, en ideologías de izquierda. O sea, crean adoradores de la religión del Estado. Digamos, si no fuera así, yo no tendría que estar explicando esto tantas veces, por ejemplo.